97.3 FM. En Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión, una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. Habla Lito Moreno, presidente. Te quiero hacer unas preguntas y quiero que me respondas con toda honestidad. ¿En México hay más delincuencia? ¿Sí o no? ¿Te sientes más seguro que antes? ¿Sí o no? ¿Te da miedo cuando tus hijos salen solos a la calle? ¿Sí o no? Si no estás de acuerdo con lo que está pasando, es hora de defender a México. Únete a los defensores de México. ¿Le entras o no le entras? PRI, el Partido de México. En Nesa Radio 97.3 FM es una estación de radio comunitaria sin fines de lucro, por lo que las opiniones, puntos de vista y comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de la estación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. Estamos en una emisión más de Frecuencia Diversa LGBT, aquí en Nesa Radio 97.3 FM. Les damos la cordial bienvenida. Nos están acompañando desde casita allá nuestras conductoras titulares, Ara, Gaby, y les mandamos un fuerte saludo. Y aquí en el estudio me acompaña Raquel. Y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante, ¿verdad, Raquel? Buenas tardes, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Pues muy bien, aguantando el estrés. Precisamente, pues vamos a hablar de un tema que se llama ansiedad y estrés laboral, ¿no? Y bueno, yo creo que nadie está ajeno a sufrir un poquito de estrés y ansiedad en estos tiempos en donde todo parece indicar que el tráfico siempre está presente, ¿no, Raquel? Sí. Entonces, hoy no fue la excepción, pero bueno, aquí estamos. Y pues les damos la cordial bienvenida. Bueno, vamos a empezar con este tema. ¿Y qué nos podrías compartir para empezar, Raquel? Pues es en la sociedad actual, ¿no? Donde nos dice. Ajá. Entonces yo creo que aquí nos habla de las normas y las leyes que están vigentes ahorita. Sí, vamos que no sabemos. Que de hecho, o sea, vamos a tocar todo esto, ¿no? Por ejemplo, pues, cuáles son las normas que están actualmente, qué consecuencias y qué enfermedades también nos provoca este estrés y bueno, sobre todo de salud mental. Y con qué normas de prevención contamos dentro de la sociedad. Entonces, pues al final del día, aquí lo que podemos ver es que es algo que no está ajeno, yo creo que en ningún lugar donde se trabaja, en todas las áreas, así puede ser desde el área profesional, oficios y bueno, o sea, todo lo que abarca el trabajo y que recientemente pues conmemoramos el 1 de mayo, Día del Trabajo, ¿no? Uh-huh. Un tema muy aduo a esta fecha y pues, ¿qué te parece que si nos hablas un poquito de la norma 035, ¿no? Sí. ¿Qué es la que...? Pues es la norma que regula el estrés laboral en México. Es la norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. Uh-huh. Esta norma nos obliga a los patrones a identificar, analizar y prevenir el estrés, la violencia en el trabajo y las jornadas laborales excesivas. Que la verdad luego a veces son difíciles de identificar porque a veces pues va mucho la conveniencia. Conocida como norma antiestrés. Entró en vigor gradualmente a partir de octubre del 2019 y de ahí se fue amplificando más uh-huh. a centros de trabajo y que exige medidas preventivas y la creación de un entorno seguro. Y la Ley Federal del Trabajo la adoptó más en el 2023, de ahí se fue progresando en el artículo 513.
Sí, o sea que esta norma pues ha tenido sus modificaciones, sí, y de alguna manera pues ha llevado este proceso hasta el día de hoy, que realmente siguen teniendo algunos cambios favorables, obviamente, porque sí es bastante lo que de repente nosotros podemos encontrar dentro de las empresas, ¿no? Y que a veces, como veníamos platicando, pues es algo de lo que no se habla, ¿no? Que tampoco se denuncia, y que algunas veces pues sí perjudica bastante la salud. Entonces aquí ya está estipulado, ¿no? O sea, todo lo que conlleva esta norma, pues es muy importante conocerla, tocar estos temas y sobre todo pues hacer conciencia, ¿no? De esto que es a favor de los trabajadores, pero también de alguna manera tenemos factores protectores, tenemos los factores de riesgo, tenemos todo lo que es ambiental también, ¿no? Factores externos, internos. O sea, es un abanico muy amplio en lo cual pues no podemos centrar solamente ansiedad y estrés en una sola cosa, porque yo creo que es más que nada, pues creo que el estrés a veces, antes de que llegues a la empresa, ya lo llevas, y el otro pues se desarrolla ahí dentro de, ¿no? Sí, pues también influyen los recursos que uno tiene internos, como tú los mencionabas. La falta de psicoeducación, de información sobre este tema, te lleva a permitir, a no saber decir que no, a no tomarte tus tiempos. Ese de saber decir que no, se quisiera profundizar. A mí también me ha tocado que a veces en los trabajos que tú estás va más la conveniencia económica a tu bienestar en todos los aspectos. Yo tuve la experiencia de que me decía esta persona con la que trabajé, pero es que mis pacientes, le dije sí, pero ¿y mi salud? Le dije, yo me extendí por usted, pero usted ya se excede, entonces pues usted cierra. Entonces, hasta decir eso me costó trabajo y empezar a trabajarlo, porque yo me sentí enojada. Y la vez que yo salí tarde estaba así como que una ansiedad que me recorría por todo el cuerpo y una desesperación. Y luego a veces hasta en tu casa, ¿no? Esa contención no la tienes. Okay. Me decía mi esposo, pues es que son sus pacientes, sí, pero yo soy tu esposa y quiero venir a descansar. Entonces. Y eso es bien importante. Hablaste también esto del descanso, ¿no? ¿Por qué? Porque también, o sea, aquí es algo que es pues también es físico, es mental, emocional, o sea, obviamente pega en varias áreas. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos un buen descanso, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar al trabajo, ¿no? ¿Cómo vamos a sacar todo ese trabajo que nosotros tenemos por delante, por ejemplo, en grado de producción, ¿no? O en atención, cuando por ejemplo de repente nos toca estar en atención al cliente, o por ejemplo cuando eres recepcionista, ¿no? Una persona que no descansa, una persona que a lo mejor tuvo un trayecto muy difícil, ¿no? De camino a casa, o que se hizo tarde, ¿no? Desde ahí empezamos, creo que desde el descanso y las horas continuas de lo que es el levantarse, a veces el tráfico, que hoy lo vemos más que nunca en algunos lugares como la Ciudad de México, sí, ¿no? Que por ejemplo de repente ves filas interminables, ¿no? Filas interminables de carros y un caos, pues eso repercute bastante también. ¿Por qué? Porque si tú te disponías a tener una mañana agradable, llegar al trabajo con toda la disposición, la actitud, pues esto ya merma dentro de. ¿Por qué? Porque emocionalmente pues te afecta, ¿no? Te afecta, por ejemplo, hay lugares donde tienen el bono de productividad, ¿no? Y entonces ya no, de puntualidad, ¿no? Puntualidad, y entonces ya no lo cobras porque ya no llegaste, incluso hay lugares donde los regresan, ¿no? Ajá. Entonces, de alguna manera, las personas ya van corriendo, van estresadas, llegan al trabajo. Y bueno, eso es externo, pero ya dentro de la empresa o dentro del lugar donde laboran, pues ya ahí imagínate todo lo que conlleva. Todos llegan, unos porque no durmieron, otros porque no han comido, otros porque el trabajo se carga más, a veces en unas áreas que en otras, ¿no? Y los mismos compañeros. Entonces yo creo que aquí pues son muchísimos factores que influyen, y obviamente ya al hablar dentro de una empresa, digámoslo así, pues ahí ya es en la norma, pues ahí ya dice que
el dueño de la empresa pues está obligado, ¿no? A primeramente pues identificar, analizar y ver que las condiciones de trabajo dentro de la empresa pues sean las mejores, las adecuadas, ¿para qué? Pues para que los trabajadores gocen de una buena salud mental, por lo tanto haya productividad y también pues la gente esté más relajada, ¿no? Y evitar accidentes, también. Evitar muchas cuestiones. Por ejemplo, a mí me llamaba la atención de el reconocido oficialmente por la OMS el estrés laboral como burnout. Sí, el síndrome de desgaste ocupacional o laboral, pero el síndrome del quemado se da después. Ya cuando tú ya tienes el problema ya fuerte, ya es cuando se da ese síndrome y tienes que parar. Lamentablemente aquí pues el agotamiento físico, emocional y mental causado por la exposición a largos plazos de este tipo de situaciones representa un riesgo para la salud, incluso hasta para la empresa, porque ¿cuántos accidentes no ha habido por estar ahí tensionado? Yo recuerdo hace años, hace un par de añitos. Pues imagínate, si no eres una persona que no estás impuesta a trabajar de noche, trabajas de noche y no puedes adaptarte a esta situación, ¿cuántos accidentes no hay? Sobre todo, por ejemplo, digámoslo así, ¿no? Los que no están acostumbrados a trabajar en el turno de velada de noche y se llegan a quedar dormidos y operan máquinas, ¿no? Entonces, pues realmente ahí sí hay muchos riesgos, tanto para ellos como para los compañeros. Entonces, por eso, pues a los dueños de las empresas, pues se les ha pedido, ¿no? Porque al final del día también hay multas, ¿no? Sí. Hay multas, hay sanciones, entonces pues de alguna manera, pero todo eso no nada más va a recaer en los jefes, ¿no? También, pues obviamente, en todos los que trabajan ahí, porque de alguna manera tú también eres responsable de descansar, ¿no? Se te da también, bueno, las horas de trabajo, la jornada también se debe respetar, aunque como decías tú, muchas veces ponemos o anteponemos la necesidad de yo necesito más dinero y bueno, a lo mejor trabajo horas extras, cubro otro turno, ¿no? Pero ¿qué pasa ahí? Esto también va a depender de la personalidad de la persona, porque hay muchas personas que sí se autoexigen mucho. Sí. Y nosotros venimos de una generación en la cual a nosotros era trabajar y hasta que se caiga el sol, hasta que se levante temprano. Entonces no te permites esos descansos que te pueden regenerar. Entre las profesiones que me llamaba más la atención están los médicos. Sí. Este tema está muy polémico, no vamos a mencionar mucho, pero sí, porque es meternos en otras cosas. Las enfermeras, porque ellas se exponen a personas que ahorita van bien y al rato ya no están. Entonces esa clase de presión y cuando no estás preparado ante estos sucesos, pues sí se te viene un estrés. Sí. Y aparte los desgastes en el trabajo, por ejemplo los veterinarios, los psiquiatras, los psicólogos, los abogados. Sí. Entonces toda esa clase de tensión y con la gente que tratan también hace de alguna manera, si ellos no están preparados emocionalmente, pues el desgaste, el conflicto. Y por otro lado, ¿qué pasa también? Por ejemplo, lo que son policías, bomberos, o sea que ellos están así de repente en esto de las emociones, porque de repente ellos tienen que salir, que si hay un incendio, o sea, si hay alguna situación, pues ellos tienen que estar preparados, ¿no? Incluso pues están dentro de ¿cómo le llaman? El cuartel, no sé dónde estén, y entonces pues está el radio y entonces dan las noticias y ellos tienen que salir, ¿no? Y de alguna manera ellos no pueden conciliar el sueño, aunque trabajen de noche o en el día también, ¿no? Como sea el caso, pues ellos tienen que atender las emergencias. Entonces, pues para algunas personas eso pudiera representar pues un mayor estrés, para ellos pudiera representar a lo mejor más ansiedad que para otras profesiones, ¿no? En los de a lo mejor las personas trabajan, sí, pero bueno, no bajo las condiciones ya de estrés como tal, ¿no? Entonces digo, pues también eso decíamos, va a tener mucho que ver con la personalidad, pero también va a tener mucho que ver con el trabajo que desempeñas, con la responsabilidad dentro de, ¿no? Sobre todo decíamos, aquellas personas que han llegado a tener accidentes, pues se han quedado a veces dormidas, les ha ganado el sueño, o a veces han tenido que tomar medicamentos que también provocan, pues, ¿cómo se llama? Alteraciones, ¿no? Y de alguna manera, pues todo eso va influyendo a lo largo del tiempo. Y lo que decías, ¿no? De esto del burnout, pues es algo que también de alguna manera es, digamos, cuando ya empiezas a tener esa sintomatología, pues obviamente que
si tú no paras, si tú no haces algo, si tú no te atiendes, pues obviamente que vas a desarrollar ya lo que es el síndrome, ¿no? De lo que decían, el síndrome del quemado, porque realmente, o sea, tú ya empiezas a perder toda la capacidad para ser productivo y sobre todo para tu vida diaria, ¿no? Claro. Entonces, pues realmente este tema creo que es muy interesante y es de hacer conciencia y es de que pues la sociedad lo demanda, ¿no? Ya en esta actual sociedad pues tenemos que tener mucho cuidado con esto. Sí. Este domingo en la Hora Nacional celebramos a las mujeres que nos dieron vida en el Día de las Madres. Y también a las personas que nos enseñan, las maestras y maestros. Hacemos un homenaje a 3 gigantes de la literatura: Juan Rulfo, Jaime Torres Bodet y Carlos Fuentes. Además, todo lo que necesitan saber para prevenir el cáncer de ovario. Leo Sichal, los esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Escuchas en esa radio 97.3 de tu FM. Y bueno, aquí estamos de regreso en su programa Frecuencia Diversa LGTB en esa radio. Y bueno, pues aquí vamos a leer un poquito de los saludos. Fercio Malfabón nos manda saludos. Saludos, Fercio. Allá también estudiantino solitario principal que nunca se pierde el programa. Siempre está presente y dice saludos a todos en el estudio. Bueno, muchísimas gracias. Dice, ya llegué, desde que llegó un poquito tarde creo, estaba sacando mi ansiedad y el estrés antes de llegar a trabajar. Pues qué bueno, fíjate que esto es muy, muy bueno que se prepare, ¿no? Y dice, bueno, hay que sacar para el chivo y estrés a ser pobre. Bueno, de alguna manera pues todos andamos trabajando, no por amor al arte, ¿verdad? Pero bueno que seas muy trabajador. Y también dice, estudiantino solitario, hoy tengo noticiero con Misael de Serenata y dice, por aquí nos comparte que se siente esclavizado, estresado, que ya no tiene tiempo ni para tener novia, ¿no? Pues ahí sí está un poco complicado el asunto, dice, y que se va a volver monje, si no logra tener una novia. Chicas de la audiencia, pues por ahí a ver quién quiere conocer a estudiantino. Y bueno, dice que sí, que el estrés pues en las empresas, ¿no? Y dice que también manda felicitaciones por los 30 años de pues la estación de radio que estuvimos presentes en la en este festejo, que estuvo muy bonito y que pues al final del día estuvieron todos, ¿no? Entonces, pues también muchas gracias por la invitación. Y dice que se exige bastante. Dice que los locutores en esa radio y que le mandan a Efraín a preguntar que cómo maneja el estrés por ahí, Efraín. Y dice, yo me estoy poniendo más prieto. Ese es el síndrome. Bueno, ahorita vamos para allá, ¿no? ¿Cuáles son las características y todo eso? Pero bueno, también les mandamos saluditos aquí a Ara y a Gaby, que te recuperes pronto, Gaby, un fuerte abrazo. Te queremos y ya la audiencia también te extraña, Gaby, recupérate pronto. Y Ara, también un fuerte abrazo ahí, cuidando y apoyando como debe y pues libres de estrés, ¿no? Claro. Entonces, pues vamos a continuar con este tema que se llama ansiedad y estrés laboral, ¿no? Entonces, y bueno, pues es dentro de la sociedad actual, porque yo creo que anteriormente, pues no sé si se vivía de otra manera, de la misma manera. Pasa es que el estrés sí se vivía anteriormente, siempre hemos vivido con estrés, pero la verdad no hemos sabido cómo gestionarlo, porque anteriormente pues en eso se basaba el estrés, en ser algo para que te protegiera. Uh-huh. Era un mecanismo de defensa y todo. Por ejemplo, la naturaleza te enseña mucho, ¿no? Como lo mencionaban los animalitos, los atacan y salen corriendo. Uh-huh. Ya después, en cuanto se sienten a salvo, ellos se tranquilizan y nosotros hemos perdido ese mecanismo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice que el estrés no tiene por qué ser malo, siempre y cuando la duración y la intensidad no rebase. Entonces,
eso interfiere en la vida diaria de la persona. Exacto, o sea, el estrés es parte de la vida diaria, o sea, eso no lo podemos eliminar, sería antinatural también, ¿no? O sea, pero hay que aprender a gestionarlo, hay que aprender a canalizarlo, porque también es algo que se puede hacer, que obviamente no es fácil, pero por ejemplo, nosotras ahorita pues nos tocó tráfico, nos cancelaron las aplicaciones de Uber y porque había tráfico, obviamente, pues no cualquiera te agarra el viaje. Sin embargo, nosotras nos mantuvimos tranquilas, ¿no? De alguna manera decimos, bueno, tenemos otra opción de traslado y pues la tomamos, ¿no? Entonces, pues al final del día tenemos que ver el lado positivo, ¿no? Porque ahí pues también entran lo que son pues las hormonas, ¿no? Que son las hormonas de la adrenalina, que es el cortisol, ¿no? Y el que más te hace daño porque se va a la parte más vulnerable. Sí, entonces de alguna manera pues también lo que provocan es un desequilibrio, ¿no? Nos provocan desequilibrio y entonces cuando no estamos bien equilibrados, pues ¿qué pasa, no? Que ya empezamos entonces a tener una sintomatología, ya empezamos a tener a la mejor ansiedad. Por ejemplo, ya ves que hay muchas personas que pues empiezan a morderse las uñas, ¿no? Empiezan con estas cosas de querer comer también, ¿no? Por ansiedad, o sea, empiezan a haber muchísimas sintomatologías en las cuales la persona, o dejar de comer también, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, bueno, o sea, no es que no tengo hambre, o empezar a comer, por ejemplo, cosas que pues no son nutritivas, ¿no? Chatarras y andamos picando y todo eso. Entonces, de alguna manera, todo eso pues es precisamente por la ansiedad, ¿no? O de repente tenemos ya cosas como fisiológicas, ¿no? Como que de repente ya me tiembla, dices por ahí me zapatea el ojo, ¿no? O tics nerviosos, o sea, porque también pues el sistema nervioso pues también se ve afectado. Entonces, hay muchísimas cosas, no a todos les provoca el estrés de diferente, o sea, les provoca más bien de diferente manera, ¿no? A ti, por ejemplo, como cuando te estresas, ¿qué te pasa, Raquel? Bueno, a mí me empieza como que a hormiguear todo mi cuerpo y me siento así como desesperada. Y una vez me tocó con una escena de pánico, o sea, de pánico con ansiedad y pensamientos catastróficos, porque la percepción que y eso, llegué a Santa Marta y llegué bien apresurada y creo que estaba del otro lado y me sentía perdida. Yo empecé a sudarme en las manos, a pensar que ya qué iba a hacer yo y esto y lo otro. Y el pensamiento siempre te va a llevar a una percepción y a una emoción. Entonces depende de lo que tú te platiques, es lo que va a pasar. Por eso de alguna manera, ya después me me acordé de las técnicas para relajarme y empecé a respirar, a tranquilizarme, a preguntar porque estaba ya asustada. Entonces todo ese mecanismo de alerta pues te avisa, pero también hay que ver qué es esa función, porque tenemos el sistema simpático y parasimpático. El simpático pues es el que te hace estar alerta, huir ante un evento fuerte, pero también hay que saber manejar el parasimpático, que es el que nos lleva a la tranquilidad. Entonces cuando nosotros estamos informados y de alguna manera sabemos qué es lo que está pasando en nosotros, si tenemos esa información, vamos a irnos pasando poco a poco del otro lado y nos vamos a empezar a tranquilizar. Porque si no, de lo contrario, pues van a suceder muchas cosas, nos podemos desmayar, podemos correr, podemos, empezar una serie de sugestiones fuertes. Incluso también pasa cuando vas en bicicleta o en moto, si sale un perro y tú te asustas, pues pasan muchas cosas, ¿no? Pero cuando ya te paras, a ver qué pasó, a mí siempre llama, ¿qué pasó? Ya el perro se va. Entonces yo ya no procuro entrar en ese estado, comprender esa situación, razonarlo y empezar a pasarme del otro lado para no llegar a ese extremo. Incluso pasa cuando suben a robar, porque pues ya se te queda en la memoria que suben a robar y dices, ay, tiene cara de... Pero es la información que nosotros ya tenemos, porque estamos en ese sistema de alerta que se nos queda grabado, pero pues sí lo podemos volver a reprogramar. Incluso también me pasó, nunca me había pasado que chocara una combi y me pasó apenas y yo, ay, ¿ibas en la combi? Se siente bien feo. Pues no vio al de enfrente y ¡pum! Y todos, no lo viste. Y yo, sí se sintió feo. Nada más le dije, pues igual mi pasaje ya me fui. Pero fue una experiencia que queda grabada, porque ahora voy en la combi y pues de alguna manera digo, ¿y a qué horas choque esta cosa? O sea, pero hay que volver a reprogramar, procurar retirar eso para no llegar a ese estrés. Sí, y porque reprogramarlo. Sí, porque al final del día lo vuelves a vivir, ¿no?
lo vuelves a vivir en la mente, ¿no? Entonces ya vas con ese miedo, ya vas con ese temor y también de alguna manera, pues a veces eso también no te hace fijarte, ¿no? No. En las cosas que están sucediendo porque vas inmersa en tus pensamientos. Y bueno, eso tiene mucho que ver con lo del traslado al trabajo, ¿no? Al área laboral, pero también pues a los estudiantes les pasa, ¿no? Porque también ellos de repente pues que tienen que llegar temprano a clases o por ejemplo también pasa mucho cuando en las profesiones pues se tiene alguna cita, por ejemplo licenciados, ¿no? Que tienen que llegar a buena hora, ¿no? Y entonces de repente el tráfico, de repente un accidente, alguna cosa, pues hay lugares donde no te pueden esperar, ¿no? No te puedes dar ese lujo de decir voy retardado 15 minutos, 20 minutos, porque entonces pues una cita médica tan solo, ¿no? Una cita médica, bueno, se la reprogramamos porque ya no llegó. Entonces, bueno, pues yo creo que nadie es ajeno a esto que se está viviendo, pero bueno, de alguna manera podremos también nosotros trabajarlo, sobre todo gestionarlo, primero identificarlo. No, primero identificar qué es lo que a mí me provoca estrés, porque también podría ser la otra, Raquel, que de repente pues tú siempre sales tarde, ¿no? Tú siempre eres de los que dicen, bueno, otros 5 minutitos antes de ir al trabajo, y esos 5 minutitos se convierten en media hora para llegar tarde a tu trabajo, ¿no? Entonces yo creo que también nos habla de hábitos y también, por ejemplo, a veces cuántas veces nos estresamos porque pues ya tienes hambre, ¿no? Y a lo mejor no pasaste a desayunar o a lo mejor, digamos, o sea, no te dio tiempo, ¿no? A veces se acaba el gas, cositas así que también hacen que la persona pues llegue con estrés, o sea, ya desde la casa. Y luego te digo, el estrés que se está generando dentro de la misma empresa, pues digo, a veces los compañeros no tienen eso, pues ni la empatía, ¿no? A veces también de alguna manera vienen también estresados, entonces ahí es un estrés colectivo, ¿no? En donde de alguna manera ya no sabes por dónde, ¿no? Ya todo hacia donde voltees, pues todos están demasiado estresados, demasiado ansiosos, y ahí es donde empiezan a veces hasta muchas situaciones de peleas en el trabajo, ¿no? De esto ya no hay un compañerismo, ¿por qué? Porque ya todos están en modo reactivo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que este tema sobre todo es un tema de hacer introspección, ¿qué sí podemos hacer? ¿No? Que sí es parte de, si yo ya identifico qué es lo que a mí me detona o me provoca más estrés y qué puedo hacer, o sea, qué podría yo hacer, como dices tú, ¿no? De alguna manera, a lo mejor levantarme más temprano, a lo mejor preparar mis cosas desde un día antes, o a lo mejor ya estando en mi trabajo, pues tener mis cosas en orden, ¿no? Para saber que cuando busco algo, pues lo encuentre, ¿no? Porque de repente a veces también la desorganización, ¿no? Y bueno, que también ahorita, por ejemplo, ya metieron esto también de poder estar sentados, por ejemplo, para las personas que trabajaban de pie, ¿no? Entonces también ya ellos pueden tomar un pequeño descanso. La hora de la comida es importante, también los días de descanso, ¿no? Que también obviamente están en la norma, ¿no? Todo esto, ¿para qué? Para que las personas hagan uso de ella. Muchas personas, como bien dices tú, de la vieja escuela, dicen, no, pues es que yo quiero trabajar y denme otro turno y por ejemplo lo vemos con algunos maestros, ¿no? Que tienen doble plaza. Entonces, bueno, habrá quienes sí estén acostumbrados, tengan buenos hábitos y puedan continuar después de un turno, otro turno, ¿no? Pero no es lo mismo, por ejemplo, aquellos que no están acostumbrados y que eso les va a generar pues mayor estrés, les va a provocar mucha ansiedad y les podría también traer mucha situación ya en la salud más adelante, porque eso a veces hay unos que lo presentan mucho más rápido que otros porque no tienen pues la misma capacidad de resistencia. Pero también en el área, por ejemplo, ahora los niños, ¿no? Los niños de hoy, pues no son los niños de antes, ¿no? Ahora hay más desgaste, tanto para los maestros, en una aula, en un salón, y bueno, pues todo eso va influyendo, ¿no? Para que el estrés sea cada vez más alto y que también de alguna manera a veces nos desbordemos. Habrá otros que están trabajando, que se atienden, que realmente dicen, no, es que, o sea, yo al finalizar mi jornada, ¿no? O sea, llego a casa y no tienen también esa red de apoyo,
¿no? Donde a lo mejor ya alguien en casita los está esperando, los está consintiendo, que un cafecito, que su comida, y a veces hasta dicen, ay, ahí está agüita para tus pies, ¿no? Para que te relajes, ¿no? Entonces digo, habrá quien solito se lo prepare, ¿no? No necesariamente que te lo preparen, pero que también tú tengas el autocuidado, ¿no? De decir, tuve un día pesado, pues me voy a dar un baño, o me voy a relajar con un tecito, ¿no? O sea, porque también a veces pues no es necesariamente que esperes que alguien lo haga por ti, sino tú lo estás detectando, que eso te sirve, que eso te ayuda, pues también yo creo que podríamos ayudarnos. Claro, que cuando ya eso no funciona, entonces sí tenemos que acudir con un especialista, ¿no? Pues más que nada la autoexigencia, ¿no? Que tenemos. Y por ejemplo, sobre todo las mujeres, las que trabajamos, estamos en casa, los hijos, todo lo que tenemos que hacer, yo creo que ahí es donde se manifiesta más el estrés. Y aparte de todo, tú mencionabas los jóvenes, los niños, pero ahora los jóvenes ya no están tan expuestos al estrés, ya no se quieren estresar tanto, entonces ahorita les toca un trabajo que requiere estrés, porque para hacer algo pues necesita cierto grado de estrés y ya no se habitúan, se enferman. Gastritis, colitis, aparte de la falta de educación en la alimentación, la falta de educación en el descanso, la falta de educación de priorizar cosas, ¿no? Porque a veces pues sí se van a una fiesta, pero pues ahora de las obligaciones pues les cuesta mucho más trabajo y más estrés. Entonces, tenemos un medio de información que es el celular, pero a veces no se utiliza para lo que se debe utilizar porque no sabemos. Si ves ahí le pucheas y te sale todo lo que tú quieras, pero cuando no sabes agarrar y buscar la información y no le das la importancia que debe de ser, pues no hay información, simplemente hay novedad. Entonces, de alguna manera, pues sí es importante, siento, que mencionar los tipos de estrés que hay. Por ejemplo, está el tipo de estrés agudo, ese que nos ayuda a sobrevivir, lo que decíamos, al que tienes que exponerte si quieres hacer algo, porque si no quieres hacer nada, pues te evitas estrés y no te encierras en tu casa. Y el otro tipo de estrés, que es el diestrés, que de alguna manera, aunque no lo estés haciendo bien, nos puede llevar a la locura, pero por la interpretación interna, porque la mente siempre nos está diciendo cosas. Entonces, cuando tú no sabes darle un buen descanso a tu mente, pues siempre te va a decir, haz más, haz más, haz más. Y luego cuando realmente tú necesitas un descanso, entonces no sabes dirigirlo. Está como al borracho que le dice en la mente, pues ya vete a tomar. Y ya después se va a tomar y le dice, ya ves, ¿para qué te fuiste a tomar? Pues para que le hizo caso a la mente, ¿no? O sea, no supo tener el diálogo interno. Entonces también eso pasa, ¿no? Hoy en día no sabemos cómo funciona ese diálogo interno y de alguna manera nos lleva a un estrés excesivo. ¿Por qué? Porque pues ya te pones, si no sabes manejar los celos, ya te pones celoso, si no ya te pones impulsivo, si no ya estás malinterpretando muchas cosas en tu casa. Entonces yo creo que ese diálogo interno es muy importante, ¿no? Porque también es el que te lleva un estrés. Claro. ¿Tú qué opinas, Lupita? Pues sí, porque mire, con tus compañeros de trabajo pues estás algunas horas, ¿no? Y si trabajas de lunes a viernes, pues sábado y domingo, o sea, no están ellos presentes. Y muchas personas llegan el lunes, que se supone que descansaron sábado y domingo, llegan con el estrés. ¿Pero por qué? Pues porque con su yo interno sí están 24/7, ¿no? Y es bien importante lo que se dicen, cómo se lo dicen, y que también de alguna manera estas personas que suelen hacer más caso al diálogo, pero no hacer la acción, pues se ven muy afectadas, ¿no? Porque incluso están pensando en hacer mil cosas, estresándose, provocándose ansiedad, pero realmente de todas esas cosas que pensaron y todo, pues no hacen mucho, ¿no? Es mejor, pues, de alguna manera decir, bueno, tenemos un papel, un lápiz, una hoja, una libreta y vamos a priorizar, ¿no? Vamos a priorizar qué es lo que tengo que hacer el día de hoy, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo, puede esperar y lo puedo hacer el fin de semana que descanse? Porque no sé si te ha pasado que de repente queremos hacer todo, Raquel.
O sea, queremos, por ejemplo, decías las mujeres, ¿no? O sea, si trabajamos, después de trabajar, queremos llegar a hacer comida, vamos a limpiar, tenemos que hacer tantas cosas y nosotras mismas nos estresamos porque a veces no tenemos pues un orden, ¿no? Por ejemplo, si nosotras empezamos por priorizar, ¿qué es lo que sí no puede esperar y lo hacemos? Y lo demás lo vamos organizando a lo largo de la semana, pues yo creo que seguramente el descanso lo vamos a ocupar precisamente para descansar, ¿no? Sin embargo, o hacemos que después del trabajo nos aventamos toda la carga de la casa y todo lo que según podemos avanzar y llegas bien cansada el fin de semana y todavía descubres que todavía hay cosas por hacer, ¿no? Y que dices, ay, pues mi descanso lo ocupo y siempre por ahí no va a faltar quien dice, lo ocupo pues para limpiar, para todo, menos para descansar, ¿no? Es como dicen, por ejemplo, si está en esto. ¿Cuánto pesa esto? Pues relativamente poco. Pero si me lo dejas todo el día, pues me va a pesar mucho y se me va a caer el brazo. ¿Cuánto pesa? Depende cuánto lo sostengas. ¿Cuánto es el tiempo que no sabemos soltar? No sabemos delegar. No, porque mira, por ejemplo, pásamelo. O sea, tú me lo pasas y me lo pones en la mano. O sea, pero no me estás diciendo, o sea, exactamente cuánto tiempo lo puedo tener ahí. O sea, y yo lo puedo poner aquí perfectamente y no pasa nada. Aquí pero está. Hay gente que no suelta. Y estoy sufriendo. Ya me cansé. Es que hay alguien que... ¿Sí? Es lo mismo. Es a lo mejor algo simbólico, pero yo creo que nos enseña mucho a delegar y a soltar. Porque hay veces que, por ejemplo, decimos, es que no queremos que... Porque a me gusta cómo hace el aseo. Pues sí. Entonces, pero pues nada más dile. Sí, ¿no? De alguna manera, o sea, de todos modos nos quejamos, pero no hacemos nada, no tomamos acción. Y bueno, vamos a leer aquí un poquito. Y bueno, nos dice estudiantino, un turno solitario. Dice, no se reconocía como enfermedad social hasta los 80. Antes se les decía de otra forma, ¿no? Entonces, pues también ahí nos dice que menopausia y bueno, esto de los humores. Pero yo, por ejemplo, mi trabajo es terapia ocupacional para mi ansiedad. Dice, la generación de cristal no ayuda. Y sí, sin duda, esa generación de cristal a la que le llaman hoy, pues no nació así, ¿no? De alguna manera ahí también hubo modelos, ¿no? Patrones, hubo o hay personas que de alguna manera están modelando, muchas veces dicen cómo o a veces lo actúan, pero también son consecuencia de, ¿no? Entonces también ahí pues son límites, ¿no? Lo decías hace rato también, ¿no? O sea, hasta que tú aprendiste a poner tus límites fue cuando tú empezaste a liberar ese estrés, porque antes de eso el estrés se te estaba cargando bastante hasta que tú dijiste basta, ¿qué puedo hacer? Y empezaste a tomar acción y empezaste a poner límites y eso creo que te niveló, que te equilibró, porque antes de eso ya estabas en el desequilibrio total, ¿no? Ya te sentías, o sea, mal y lo que le sigue. Y cuando tú descubres que tú puedes empezar a poner límites, pues solamente tú sabes qué tan fácil o qué tan difícil fue, pero que hoy tú puedes contarnos tu experiencia porque ya lo pudiste trasladar, ¿no? Ya. Trascender, pero de alguna manera sí necesitas ayuda, porque estamos en una cultura en la cual nos cuesta mucho trabajo tomar decisiones. Aparentemente decimos decir no, pero el decir no, el poner límites nos cuesta trabajo. Entonces sí es importante informarse, tomar terapia si se debe, acompañamiento para tomar ese tipo de decisiones, porque aún así tomándolas te viene la culpa, te viene el que si hubiera, te vienen muchas cosas y el recuerdo de decir, híjole, sí hice mal, me porté mal, a pesar de que la otra persona pues se portaba mal. Entonces, esa lucha interna en la cual nosotros pues debemos de tomar en cuenta que sí necesitamos ayuda. Sí, y sobre todo pues para prevenir enfermedades, ¿no? Enfermedades, porque pues muchas veces de repente no sé si has visto casos de donde la persona llega a tener hasta esos ataques de ansiedad, pero ya provocan taquicardia, ¿no? Ya provocan cosas, malestares físicos o sintomatología que les hace llegar a urgencias, ¿no? Sí. Entonces,
Pues, ¿por qué? Porque lo dejamos que crezca, ¿no? Entonces, no es como alarmar a las personas, pero sí debemos de tener mucho cuidado, sobre todo de los síntomas. Cuando ya nosotros empezamos a ver que esto perdura en el tiempo, pues es momento de tomar acción, es momento, a veces hasta tenemos que visitar al médico general. El médico general puede descartar si es de tipo fisiológico o, bueno, sabe que esto es del área psicológica, esto es más emocional, o usted solamente necesita unas buenas vacaciones, ¿no? Un buen descanso, porque también ahorita las vacaciones, pues también ya se aumentaron, ¿no? Precisamente 2 periodos, ¿no? Sí. Anuales. ¿Por qué? Porque se necesitan. O sea, no es porque a alguien se le haya ocurrido para que trabajar menos, sino simplemente es para descansar. Y volvemos a lo mismo, Raquel, que cuántas personas en las vacaciones, en lugar de descansar, dicen, pues yo voy a trabajar y hoy sí voy a pintar mi casa, voy a hacer esto, y terminan bien cansados y no descansan, ¿no? Entonces se regresan como salieron, ¿no? Y no es malo, ¿no? Al final del día cada uno, bueno, decide cómo emplear su tiempo, pero lo que sí es importante es que los periodos de vacaciones, los periodos de descanso, la alimentación, el ejercicio, que también es muy, muy importante, porque dicen, es que no tengo tiempo, ¿no? No tengo tiempo, trabajo mucho, pero un día sí vas a tener tiempo para ir al doctor. Vas a tener que tener tiempo, vas a tener que dejar el trabajo, vas a tener que dejar muchas cosas por atender la salud. Entonces yo creo que este es un tema de prevención donde podemos nosotros de alguna manera hacer conciencia de que la norma sí ayuda, las empresas están preocupadas y también se les está exigiendo que se preocupen, ¿no? Por sus trabajadores y todo, pero también lo otro es el autocuidado. No, y también exigir, de alguna manera también denunciar y marcar límites. Y si es necesario también, pues apartarte de ese lugar. Y también ver algo que te guste hacer, porque mucha gente trabaja por trabajar y no le gusta lo que hace. Entonces, exacto, de alguna manera también eso te causa un estrés. Y también hay empresas donde presionan. Y si tú no levantas la voz, no haces saber qué es lo que está pasando, pues ahí va tu salud. Y la otra parte, ¿no? Que por ejemplo, de repente para un ascenso, pues te la pasas peleando y haciendo todo para que te asciendan, pero llegas arriba y es más exigencia, y entonces hay que ver también si nosotros de alguna manera estamos pues capacitados hasta para eso, ¿no? Para tener un ascenso donde va a haber más responsabilidades, donde va a haber a lo mejor, si hoy te encargas de estar con 5 personas, después vas a tener a tu cargo 15 y entonces después más personas, y entonces si eres tolerante también a estas situaciones, ¿no? Entonces yo creo que este programa ha sido pues muy, muy enriquecedor, porque sí tenemos que hacer conciencia y el autocuidado. También, la norma está ahí para apoyarnos y todo, pero no hay nada como nosotros nos identifiquemos, podamos ver por nuestros propios recursos también, de decir, o sea, no es necesario que un día tengas que parar por estrés y por ansiedad. ¿Con qué nos despedimos, Raquel? Pues yo investigué y está la resonancia, que es cuando tú te abres a posibilidades, a prioridades, a tus esferas, te das tu tiempo, tomas tus momentos de descanso, los priorizas, la zona de paz. Por ejemplo, hay mucha gente que le funciona hacer ejercicio, ir a nadar, ir a bailar, no sé, escuchar música, ver una película, diferentes tipos de zona de paz. Entonces, cuando tú te empiezas a abrir, pero la disonancia es cuando te cierras, cuando dices, no, pues es que no hay otra posibilidad, y ahí hay que tener cuidado. Sí, cuando tú mismo la cierras, ¿no? Porque no ves más posibilidades. Y entonces ahí viene pues esa carga excesiva, ¿no? Que tú mismo generas, que tú mismo permites, y que de alguna manera pues no se puede llevar por muchos años, ¿no? Porque a la larga, lo que hacíamos ahorita con el botecito, ¿no? A la larga pesa, a la larga enferma, y todo lo que pudimos haber a lo mejor guardado, pues lo vamos a tener que gastar, porque ahora queremos salud, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, estamos por finalizar, y muchas gracias a todos los que estuvieron acompañándonos, a los que nos van a acompañar en la transmisión, y pues contentas aquí, pero también a la vez pues las extrañamos, Sara, las extrañamos, Gaby, y esperemos verlas pronto por aquí. Y saluditos a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego.
Escuchas en esa radio 97.3 de tu FM. Estás escuchando